Hablamos y el uso de la juca estuvo presente como elemento común, escuchen bien, en alrededor del 75% de jóvenes que entre 18 y 30 años dieron positivo a la prueba de tuberculosis realizada en el primer trimestre de este año 2021, es decir, ahora, meses recientes, en el Hospital de Enfermedades Santo Socorro del Distrito Nacional. Así lo alertó en el día de ayer la encargada del programa de tuberculosis del Hospital Santo Socorro, la doctora Altagracia López, cuando advertía sobre los daños que puede causar la pipa de agua, aunque no especificó la cantidad de casos detectados en dicho periodo. Vamos a hablar más a fondo de esta relación que hay entre el consumo de juca y la creciente tuberculosis en jóvenes de 18 a 30 años. La voz autorizada, la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, nos acompaña. Bienvenida, doctora, nuevamente, qué bueno recibirla. Gracias por la invitación, Roberto, Miralba y además el equipo. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a la población a través de ustedes. Pues mira, siempre se ha hablado desde que comenzó el brote, el uso indiscriminado de juca en nuestro país, se ha hablado de los efectos negativos que conlleva y que esta población cada vez que tiene la oportunidad, uno de ellos de llegar a nuestra consulta o llegar a los medios, a los hospitales y demás, se asocian a diversas entidades patológicas, se asocian a neumonías graves, se asocian a inflamación importante del parénquima pulmonar. Y en este caso, pues nos place que se haya hecho ese estudio en el Santo Socorro, porque precisamente ayer que se conmemoraba la lucha contra la tuberculosis, pues es bien claro el papel nocivo que tiene este hábito tóxico para los jóvenes. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué hay una correlación tan importante entre lo que usan juca y la tuberculosis? Sencillo. Cuando una persona consume la juca, está llevando a sus pulmones gas, agua caliente, un humo y otras diversas sustancias que le colocan a esos dispositivos. Entonces el pulmón está diseñado solamente para que llegue a él aire, no está diseñado ni para que llegue vapor, no está diseñado para que llegue polvo, no está diseñado para que llegue aire de otra forma que no sea el aire puro que se inhala para uno poder realizar el proceso de la respiración. Entonces, cuando una persona de esta usa este tipo de dispositivo, quema los pulmones, como cuando tú utilizas un herbicida. Y entonces, al quemar los pulmones, estás quemando las vellosidades. Claro. Y con ello estás dañando la población de células que te defienden, los macrófagos alveolares. Entonces, la tuberculosis es un ente que vive en nuestro cuerpo, pero vive como dormido, una fase de dormido. En un país de una alta prevalencia como la nuestra, la mayor cantidad de personas está ya con el germen dentro de su organismo, y cuando hay una situación como esta, donde el pulmón es dañado de manera tan importante y las células son dañadas de manera tan importante, pues se desarrolla la enfermedad. Ahora, doctora, una pregunta que pudiera hacerle. No es lo mismo el que fuma, el fumador empedernido de cigarrillo y que también puede desencadenar la tuberculosis, o tiene un nivel mayor de impacto el de la juca versus el fumador de cigarrillo. Definitivamente, el que consume juca tiene daño 50 veces más que el que consume un tabaco. 50 veces más. 50 veces más el que consume juca. Doctora, déjeme preguntarle lo siguiente. La juca es un instrumento de una tradición muy larga, de muchos siglos en otras culturas. ¿Sucede lo mismo con los fumadores de esa, digamos, de esos países? ¿O es que aquí estamos haciendo algo diferente a lo que ellos hacen? ¿O es que en realidad no es tan inocua? No es inocua, por lo que dije anteriormente. El pulmón está diseñado solo para que entre aire. Ahora bien, en nuestros barrios, cuando esos jóvenes preparan la juca, la preparan con múltiples sustancias, diversas sustancias, que a veces nosotros no alcanzamos a determinar. Yo tuve un caso, un pasado diciembre,
de un joven de 22 años que se había pasado el 30 de diciembre inhalando juca y llegó Madre Santa. con una irritación de las meningias, que es la capa que envuelve el cerebro, con un derrame pericárdico, la capa que envuelve el corazón, y tenía una hemorragia alveolar, o sea, se salvó en tablillas, como dice. Y cuando se le hizo una fibrobroncoscopía, que es un método que se introduce un aparato al pulmón para visualizarlo por dentro, hacer lavados y tomar biopsia, lo que se encontró, y según reportó el patólogo, fue material pulverizado. O sea, ahí, cuando yo llamé al patólogo, porque nunca antes había tenido la experiencia de un reporte anatomopatológico de esa índole, el patólogo lo que me confesó es: doctora, no puedo decir lo que yo creo que hubo ahí por índoles legales, pero usted sabe lo que es. Wow. Entonces ponen de todo, colocan de todo, gases nocivos, sustancias nocivas. El carbón que utilizan no es el carbón que utilizan en esos países donde tradicionalmente se utiliza el narguilé, los otros nombres como lo utilizan ellos para sus costumbres. Entonces aquí lo mezclan con todo. Digamos entonces que, don Roberto, un palo si usted le quita el mute al micrófono. Sí, siga usted. Siga. Lo que quería establecer es que hay personas que dicen, pero la juca se ha usado siempre en muchos sitios, ¿y por qué es tan peligrosa aquí? Bueno, usted lo acaba de establecer, y eso es lo que quería con su respuesta, que entendiéramos que hay sustancias, cosas que se le agregan o adicionan a la juca, que amén del daño que puede provocar el instrumento, potencian aún más la peligrosidad de la juca. Definitivamente, eso es así, y por eso vemos tanto daño. No solamente se estudió el asunto de la tuberculosis, pero también la juca está relacionada a mayor tasa de producción de cáncer, de tumores en jóvenes, y neumonías, y complicaciones postoperatorias en aquellos que le toca operarse, y complicaciones en el asma y enfermedades alérgicas. O sea que hay múltiples formas de cómo los pacientes que utilizan juca se pueden ver perjudicados en su salud de manera muy importante. Doctora, ¿juca, cigarrillo o puro? ¿Cuál de los tres? Bueno, te puedo decir, mira, ninguno de los tres son buenos, ni tampoco el electrónico. ¿Por qué no son buenos ninguno de los tres? Mira, el puro está relacionado con cáncer de labios. Afortunadamente, los fumadores de puro son personas de una conciencia un poquito diferente, no lo usan todo el día, lo utilizan como un trago, es un placer colocarse el puro, degustar una copa de vino. Es una población diferente. Pero si esa persona utilizase el puro durante todo un día, durante toda la semana, no el puro de degustar un fin de semana o un día a la semana, sino todos los días, ese puro podría producir cáncer de lengua, cáncer de labio, cáncer de garganta por la contigüidad del tabaco en el tejido y la alteración celular que podría provocar en ese tejido. Doctora, usted no sabe lo que está haciendo. Es que, doctora, usted va hablando, yo le voy viendo la cara a él y yo voy no sabe lo que ha hecho. Porque, pero hay que decir, Roberto, tú eres un degustador de puros, no un fumador de puros. O sea, no es constante ni todos los días. Sí. O sea, que tú entras en esa categoría. Defendí un poquito ahí, ¿eh? No, pero mi gran preocupación siempre ha sido esa. Bueno, yo soy fumador de puro, por llamarle de alguna manera, pero siempre he vivido en esa contradicción, no por nada, porque al final uno dice, no fumo y no fumo, y he tenido la voluntad para eso. Pero he dicho, bueno, usted me puso una cosita ahí que no la tenía en mi disco duro, que es el cáncer de labio. Óyeme una cosa, la gente no repara en eso. El cáncer de lengua siempre me ha preocupado porque vivo de eso. Y la lengua siempre es un recurso salvador en las mejores circunstancias o en las peores. Entonces, además es un cáncer fatal, con lo de la lengua, es bastante complicado. Pero como usted dice,
el tema está en cómo se utiliza el puro para un grupo de gente que es como es algo placentero, se conversa, es un ritual, tiene un ritual, etcétera, etcétera. Alguien incluso me decía, a veces los viejos fumadores te dicen, bueno, el humo hay que mantenerlo en la boca para uno disfrutarlo. Otros te dicen, no, acuérdate del cáncer, la cosa, el humo, el cambio de temperatura es un humo caliente que usted está entrando y no debe... Pero bueno, en resumida, fumar daña la salud, ya lo hemos dicho, está en todos los lugares. Inofensivo no es. Ya, no es que uno da más, fumar daña la salud. Ahora estamos viendo que hay cosas extremadamente peligrosas como la juca, que es una cosa, yo me he quedado frío con lo que usted ha dicho. Así es. Y está, mira, las mujeres que vienen a hacerse cirugía estética, muchas de ellas no saben el daño, porque aquí se consume mucha juca, pero en los Estados Unidos, Nueva York y esas ciudades donde hay esa población con poco estudio, ya tú sabes, desorden, esa gente utiliza la juca diariamente y esas mujeres se complican de deficiencia de la cirugía, del área de sutura, se les infecta en el área quirúrgica, tiene más riesgo de desarrollar complicaciones en el transquirúrgico, muchísimas alteraciones que se ven relacionadas. No cicatrizan bien. No cicatrizan bien esas cirugías de mama, o sea que por donde quiera el uso de tabaco de la manera que sea y de la juca es catastrófico. Bueno, doctora, ¿cuál es la recomendación entonces a esa población que está comprendida, como ya mencionamos anteriormente, entre los 18 y 30 años y que el elemento común que tuvo al momento de evaluar este primer trimestre, el resultado fue que de esa cantidad de jóvenes afectados por tuberculosis, 75% tenía como común denominador el uso de la juca? Porque es que inmunosuprime. O sea, es como que tú coges una metralleta y mata todas las células del pulmón. Eso hacen los fumadores de juca. Todas las células de defensa, la que defienden en contra de los virus, la que defienden en contra de las bacterias, la que defienden en contra de todos los entes nocivos que llegan al pulmón, son dañados con el humo de la juca. Y lo podemos ver con el coronavirus. Tú ves la tasa de mortalidad en jóvenes. Busca. Son usadores de juca. Wow. Qué penoso. Bueno, doctora, gracias. Muchísimas gracias por la información, por compartir con nosotros estas tristes estadísticas, pero que tienen que servirnos para entender la realidad y entonces a partir de ahí poder mejorarla. Hemos conversado con la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, con relación al estudio del primer trimestre del Hospital de Enfermedades Santo Socorro, donde se alertó a través de la encargada del programa de tuberculosis del hospital, la doctora Altagracia López, sobre los daños que están ocasionando el uso de la juca en jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Que sí tiene nombre.